Momento muy complicado que es crónica de una muerte anunciada, la venimos anunciando, médicos sanitaristas, epidemiólogos, virólogos, matemáticos, todos los que constituimos el grupo de asesores de Kicillof, y la verdad es que nosotros hace 2 meses y medio pedíamos cierre de fronteras, cancelación de los vuelos, porque el virus viaja en aviones, o Claro. entra por frontera seca, pero viaja en avión preferentemente. Y la verdad es que desde el 17 de febrero, con la apertura de la presencialidad, eh, preveíamos con esa apertura, que es una excusa, porque en realidad nosotros deberíamos discutir la educación, no la presencialidad, que es una de las herramientas. Claro. Hay otras formas de educación, como se hizo el año pasado, pero Claro. bueno, esta presencialidad vuelca al espacio público, Leo, entre 14 y 16 millones de personas, entre los que llevan, los Claro. maestros, la gente que tiene que atender. Esto Claro. impacta en el transporte público. El transporte Sí. público tiene que hacer frente a un aumento de la demanda y baja los protocolos y los controles. Las personas creen que estamos en una nueva normalidad, bajan los cuidados, estalla la nocturnidad y nos viene este brutal ataque del virus pandémico que todavía debemos esperar con esta crisis que ya tenemos del sistema sanitario, debemos esperar todavía la prevalencia del Manaos en los próximos 30 días. Así que Un marco muy particular que hace que tengamos hoy esta curva de contagios y de muertes que es una catástrofe. pediría, y aprovecho tu programa, para pedirle a los padres que piensen si mandarían a los chicos a la escuela en una zona bombardeada, como puede ser hoy Palestina, por ejemplo. Los mandarían, bueno, hoy nosotros tenemos un ejército enemigo que ha invadido la Argentina, que ha causado 70.000 muertos. Y nosotros pretendemos vivir una normalidad como si esa guerra no existiese. Y esto me parece el primer defecto de comprensión que no es casual. Y vos lo dijiste en tu charla. No es casual porque desde el mismo momento en que se inició la guerra pandémica, mientras los médicos y los que tienen responsabilidades políticas nos dedicábamos a reconstruir un sistema sanitario arrasado, que lo sabemos hacer, trajimos 5 buques de China, trajimos 42 vuelos, reequipamos los hospitales, construimos 2 hospitales, terminamos 4, multiplicamos por 4 las camas de terapia y seguimos multiplicando. Eso lo sabemos hacer. También sabemos cómo combatir una pandemia. Establecimos una morigeración del impacto y un aplanamiento de la curva para poder manejarla. No hubo colapso todo el año 2020. No hubo saqueos porque el gobierno desplegó instrumentos económicos, pero desde el momento mismo de la cuarentena, cosa que no sucedió en ningún lugar del mundo, la oposición mayoritaria con posicionamiento legislativo y ejecutivo en las provincias y municipios, inició una feroz campaña de ataque a las políticas sanitarias. Esto no sucedió en ningún lugar del mundo, que sí, grupos extremistas, grupos anarquistas, grupos libertarios, filonazi que repiten las mismas consignas que estos esperpentos acá, pero en realidad que se ataquen las políticas sanitarias, la cuarentena contra la economía, que el virus no existe, que la pandemia limita las libertades, que las vacunas no sirven de nada, que la Sputnik es de segunda categoría, que ahora la presencialidad, que antes que no iban a llegar las vacunas, cuando llegaron que no iba a venir la segunda dosis, todos los días con un amparo y un fuego mediático hegemónico que ha dejado de ser de comunicación para transformarse en un jugador del poder, porque lo que vos dijiste de la Corte Suprema no es una equivocación. Son parte del poder colonial en la Argentina que trata de impedir cualquier ladrillo que se le saque al edificio colonial de la decisión política para defender su privilegio. Y esto es un dato de la realidad
que nosotros los médicos vemos con asombro cómo esto se debilita la conciencia colectiva del pueblo, como quien debilita la imagen de un cirujano, y vos te vas a operar con él, con ese cirujano, si está debilitado, no te vas a operar.